Gracias por estar con nosotros nueva vez en la última lección. De manera increíble ha pasado el tiempo tan rápido y estamos estudiando la última lección de este folleto de Escuela Sabática, encendidos con la gloria de Dios. Si quieres que la gloria de Dios esté contigo en este momento y saber de qué estamos hablando en esta última lección del folleto, no te muevas ni un minuto. Bendiciones, amigos, hermanos. Hemos estudiado un material extraordinario, de vital importancia para la iglesia, y no esta última lección es la menor. Por ser la última, recoge todo lo que hemos prácticamente visto durante el trimestre y aporta algunos detallitos más con respecto a lo que nosotros debemos ser como pueblo adventista, para dar un mensaje distintivo a un mundo que perece en el pecado, que perece en la oscuridad, que está sin Dios y sin salvación. Donde hay tantos agoreros, donde hay tantos mensajes falsos, Dios nos ha dado el privilegio a nosotros como adventistas de compartir este mensaje especial. Así que te pedimos por favor que estos audios, estos temas, los compartas y los tengas ahí como en una biblioteca o videoteca para que sigas escuchando sobre estos temas que son tan importantes para nuestra salvación. Así que bienvenido una vez más al estudio de la Escuela Sabática. Muchachos, hermano José, ¿qué tal? Bien. Todo bien. Estamos bien, gracias a Dios, y contento de estar aquí estudiando esta lección, que el solo título es todo un enunciado para hablar mucho. Claro. Bueno. Me llama la atención el texto de memoria. No, pero antes de... Vamos a orar. Vamos a orar. Oramos, Señor, Padre amado, cariñoso, bondadoso. Te queremos agradecer por el estudio de tu palabra. Queremos rogar la dirección de tu Santo Espíritu hoy, que también pueda hacer con cada amigo y hermano que nos ve, que nos escucha en diferentes lugares, Señor, Amén. de la República Dominicana y todo el mundo, y que tu Santo Espíritu, Dios, también pueda obrar en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de memoria, Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Recordemos que el folleto, de manera general, los tres mensajes cósmicos, ¿no? Y haciendo referencia al mensaje del primer, segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14. El capítulo 18 presenta a lo que muchos hacen referencia como el cuarto ángel, porque incluso la introducción de cada ángel empieza de la misma manera. Y esta no es la excepción. Después de eso vi otro ángel. Es parecido, ¿verdad? Al mensaje triple angélico. Descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Claro, me llama la atención lo que dice toda la otra parte del texto, del llamado que hace este ángel de una salida determinante de Babilonia. Una salida determinante de Babilonia, y por eso muchos le llaman el cuarto mensaje angelical. Y es muy interesante también lo que hace el autor del folleto en el comentario del sábado, también hablando sobre toda esta parte. Hace mención de los tres ángeles, especialmente de Apocalipsis 14, 7. Hace también una mención especial de la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Hace un recorrido y termina la parte del sábado con Apocalipsis 14, 6, enunciando el mensaje del primer ángel. Entonces es así como manera de resumen esta primera parte del sábado. Y claro, siempre tener pendiente lo del texto de memoria de salir de Babilonia.
Exacto. El capítulo del título de la lección, Encendidos con la gloria de Dios, parece que está tomado del versículo de memoria que dice: la tierra fue iluminada. Iluminado, sí. Fue iluminada con la gloria de este ángel. Muchos hasta han calificado que ese ángel representa una identidad, etcétera, etcétera. Pero sí estamos conscientes de que a los adventistas del séptimo día se nos dio la responsabilidad del mensaje triple angélico, y por qué no también el mensaje también del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que entiendo yo es un gesto de la misericordia de Dios, como de enfatizar otra vez el compromiso y el privilegio que tenemos nosotros de llamar a un pueblo a salir de la experiencia babilónica. Así es. Y la lección del domingo es bastante interesante. Preparación para la crisis final. Que, dicho sea de paso, no deja de ser parte del mismo enunciado del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18. Preparación para la crisis final. Empezamos debate. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos preparamos para la crisis final? Porque detenidamente el folleto como que no traza una pauta en este sentido, y creo que debe ser un trabajo que debemos desarrollar para quienes nos ven y nos escuchan, dar estas pautas. ¿Cómo nos preparamos para la crisis final? ¿Cuáles son los pasos que uno como creyente de este tiempo del fin tiene que dar para poder estar listo para esta crisis? ¿Y qué es la crisis final? Claro, en connotación con el mensaje de los tres ángeles, o de los cuatro ángeles, ¿no? Porque es lo que está Claro. enfatizando la lección. Hermano José, su turno. Sí, yo no sé si... Yo no soy el que estoy dando la lección. No, Soy pero... parte de... Sí, no. Importante que entendamos que tenemos un cuarto ángel, ¿cierto? Sí. Apocalipsis capítulo 18 es un cuarto ángel. Pero muy importante entender que no es un cuarto mensaje. Correcto. Que no es un mensaje extra. No es un mensaje extra. Es un cuarto ángel, pero no es un cuarto mensaje. No sé si es un cuarto ángel, pero no es un cuarto mensaje. ¿Qué es? Porque es importante entender esto porque los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14 es la última, el ultimátum de Dios a la humanidad. Es el ultimátum de Dios a la humanidad. Es donde se encierra la proclamación sostenido sobre la vivencia, ¿no? Sostenido sobre la vivencia de esos mismos mensajes, porque no es proclamarlo, Es vivirlo, ¿no? es vivirlo. El mensaje no tiene poder por ser proclamado, el mensaje tiene poder por la vida de quienes lo proclaman. Correcto. Entonces, es importante entender esto. ¿Y qué es el cuarto ángel entonces? Yo voy a leer aquí algo, hermana Juan, interesantísimo, porque los tres mensajes angélicos, la proclamación del primero, segundo y tercer mensaje va a producir una revuelta muy grande en el mundo. Correcto. O sea, porque es al desnudo, es desnudar. Ya sé hablar con puntos y señales. Y ya es con entonces. puntos y señales, es denunciar todo lo que hay que denunciar en materia de error y de mentira donde quiera que esté. O sea, que eso, el asunto de la denuncia y la señalización tendrá un momento, por así decir. Yo diría que tendrá un momento cumbre, pero se está haciendo. Okay. Se está haciendo. Y yo no sé si ustedes han notado, debo decir esto, no sé si ustedes han notado que todas las proclamaciones de carácter pública que no están dentro de un programa generalizado en el mundo están considerados como una conspiración. O sea, tú tienes que hablar como está hablando todo el mundo. Si no, si tú hablas en un tono diferente, tú eres un conspirador. ¿Por qué es eso? Se está preparando en el mundo una plataforma para que la aceptación de estos tres mensajes angélicos no surtan efecto. Y quienes por la gracia de Dios, ojalá que estemos todos, nos atrevamos a proclamarlo, entonces seremos conspiradores, perseguidos, maltratados, buscados. Por eso entonces que tiene que aparecer el cuarto ángel.
Porque ¿qué es el cuarto ángel? Miren lo que dice Elena de White, la sierva del Señor. Aquí en esta declaración, Satanás estudia la Biblia con cuidado. Ujú. Usted la estudia apresurado, Satanás la Sí, estudia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo Mm. y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. O sea, el plan de Satanás es contrarrestar la obra de Dios a todos los niveles y a través de todos los medios, político, religioso, bueno. Ahora miren lo que dice ella, punto y seguido. Es imposible. ¿Qué es lo que es? Imposible. Lo que es imposible tiene posibilidad. No, Es imposible. pues ya. Es imposible ya. Eso se quedó ahí. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios. Y entonces aquí viene algo que a muchos no les gusta. Ujú. Cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Wow. En la lección pasada se tocó un poquito eso, ¿no? Por las persecuciones que vienen, tiene que aparecer el ángel de Apocalipsis capítulo 18. El ángel de Apocalipsis 18 es el derramamiento del Espíritu Santo de una forma plena y sin medida para que los hijos de Dios podamos terminar con éxito la obra de Dios. Es a lo que se le llamaría el fuerte clamor. El fuerte clamor, porque no va a ser posible. Si Dios no nos asiste de manera especial, no va a ser posible proclamar estos tres mensajes. Imposible, Imposible. dar una idea De lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones y pasadas. la repetición de las persecuciones pasadas. O sea, nosotros vamos a tener Es un espectáculo. una pistola con un francotirador, todo el hijo fiel de Dios permanentemente. Tiene que Dios que asistirnos, Obligatoriamente. obligatoriamente. Por eso la gloria tan extraordinaria de este ángel. De ese ¿no? ángel, que no es un cuarto mensaje. Que no es un cuarto mensaje, Es sino, un cuarto ángel con digamos, un poder extra. Con un énfasis, ¿será? un énfasis, no la palabra, con una revelación de la gloria de Dios, una manifestación. Que dicho sea de paso, voy a poner algo aquí que no quiero que se confundan, pero lo voy a poner, y lo voy a poner leyendo el parrafito siguiente, la oración siguiente. Por medio de los ángeles, no, un poquito más atrás, andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, la comunicación entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantemente. ¿Por medio de quién? De los ángeles. Los ángeles, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, la obra que el Espíritu de Dios realiza en los hijos de Dios la realiza a través de los ángeles obrando en favor del hombre para poder realizar la obra. Dicho sea de paso, eso ocurre también cuando los demonios empiezan a personificarse. Es cuando también el cielo entonces empieza como que a jugar su última carta. Exactamente. Y dice ahora los ángeles van a tener contacto directo O con sea, el hombre. la manifestación demoníaca en un ser humano es la posesión de los demonios, de los ángeles demonios en los seres humanos. Así es. La manifestación de la gloria de Dios y del Espíritu Santo, la gloria de Dios, es la incorporación de los ángeles en el cuerpo del ser humano. Así es. O sea, Y así dice que como habrá Satanás contacto también con los ángeles. con los ángeles. Satanás va a poseer a sus hijos para tratar de impedir la obra, y la posesión demoníaca en la Biblia siempre la hacen los ángeles. O sea, los ángeles son los que se posesionan. Por eso, ¿cómo te llama Legión? Me llamo. O sea, los demonios, los ángeles demonios se posesionan de los hombres para realizar su obra a través de ellos. El Espíritu Santo se manifiesta y los ángeles se posesionan de los hijos de Dios para poder realizar la obra. Correcto. Pero entonces, ¿cómo nos preparamos para la crisis? ¿Cómo nos preparamos para esta crisis que dice que no habrá forma de explicarla? Permitiendo que el triple mensaje angélico sea una vivencia en nuestras vidas. Hay algunas pautas que podamos agotar, hermano José, muchachos, de manera que podamos tener la recepción de ese espíritu.
Porque quien nos prepara para esa crisis, entonces es el Espíritu. Entonces, ¿qué pauta nosotros podemos agotar para que ese Espíritu Santo tome control de nosotros de manera plena y completa? Claro, hay una cita, no recuerdo dónde está, que dice que el Espíritu de Dios no puede morar en una persona, por ejemplo, que no recuerdo bien las palabras, pero es que, claro, no está en armonía con lo que Dios ha establecido, con su ley, con su palabra, y que no tiene una relación con Dios, porque recuerden que nosotros somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Y ahorita en la lección en la lección pasada nosotros hablábamos exactamente de el sello. Ujú, El sello solo es puesto en aquellos que están preparados para recibirlo. ujú. Entonces, si cuando ocurran estos acontecimientos nosotros no estamos preparados para hacer, o sea, para que el Espíritu de Dios muera en nosotros, automáticamente tenemos preparados para que el Espíritu de Satanás muera en nosotros. ¿Cómo estamos preparados? Mediante una relación íntima y estrecha con Dios, un fundamento sólido a través de su palabra, a través de lo que Él ha establecido, ¿verdad? En su ley. Y, claro, tenemos que obligatoriamente cada día en nuestro diario vivir parecernos más a Jesús. Amén. La lección dice al final una pregunta, dice, ¿qué significa esto de que no durmamos? ¿Qué significa dormir en las Escrituras? ¿Qué es dormirnos? Y yo creo que esa pregunta nosotros debemos darle una respuesta en el sentido de, recordemos que hay una profecía que dice, todas se durmieron. ¿Cómo se llama? Mateo capítulo 25, la parábola de las vírgenes. Pero que hay alguien como que no se durmió. Ahí viene el esposo, salió a recibirlo. Sí, hubo alguien que no se durmió. Entonces, la hermana White, en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, detalla que estas 10 vírgenes profesaban una fe pura. O sea, estos que se estaban preparando para la crisis final profesaban una fe pura, todas. Pero hubo un grupo de las 10, fueron 5, que fueron las fatuas, que estas nunca tuvieron identidad con el mensaje. Dice, ya iban donde se predicaban, apoyaba a quienes lo decían, pero ellas en sí nunca tuvieron una experiencia cercana con el mensaje en sí. O sea, a ella le gustaba estar en el grupo, pero no había identidad con el grupo de manera específica y por lo tanto no hicieron los preparativos de que cuando hizo falta el aceite, que el llamado, de hecho el fuerte clamor, hermana Juan lo dice así claramente en el conflicto de los siglos, cuando se da el fuerte clamor que las vírgenes despiertan, entonces hubo un grupo que no se había preparado para recibir el Espíritu Santo. Y es cuando ellas se dan cuenta que están desposeídas, que no tiene una característica, lo que hablamos en la lección pasada, sobre la experiencia de este que se está preparando, que para tener la imagen y por ende recibir el sello de Dios, a través de la experiencia diaria, ellas fueron a decirle, no, nosotros no podemos dar. ¿Por qué no lo podían dar? No lo tenían. O sea, ¿por qué las que tenían el aceite no le podían dar a que no lo tenían? Ah, perfecto. Porque hay una experiencia. Porque es que no una se experiencia ve. y que no se transfiere. Así es. No se transfiere. No sé si es Ezequiel o Zacarías, ¿qué dice? Dice Jehová, y vivo yo, dice, que si Daniel, Job y Daniel vivieran en el día de hoy, no salvarían más que a ellos mismos. No es Job y Daniel. O sea, ellos no podrían salvar a sus familias, ellos no podrían, y lo menciono a los tres, porque fueron 3 individuos que intercedieron por sus familias en un momento determinado de la historia. Pero en este tiempo no será posible eso. O sea, podemos involucrar a la familia en la experiencia cristiana, pero no podemos decidir por ellos lo que ellos tienen que hacer para con el Señor en este tiempo de crisis. Sí. Así es. Conocer la verdad. Es la lección del lunes. Conocer la verdad. Y hay algo que me llama la atención empezando el folleto. Dice que el llamado final de Dios a su pueblo es que huya de los errores babilónicos. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo las iglesias han estado siendo permeadas por errores babilónicos. Y cómo hemos aceptado muchas iglesias errores babilónicos como doctrinas de iglesias. Entonces hay un llamado final, o sea, el llamado desde el principio de Apocalipsis hasta el final es uno: salir de Babilonia. Ha caído Babilonia. Despierta, muchacho, sal de Babilonia. ¿Cómo no caer en los errores de Babilonia? Es la gran pregunta que tenemos en el folleto. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, la verdad la os hará libre, uno de los textos mencionados de esta semana.
Esta verdad viene dada por una relación del creyente con Dios en el escudriñar de la palabra. El mismo San Juan 5:39 dice, escudriña las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En Lucas capítulo 10, versículo 25, el doctor le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo tú lees las escrituras? ¿Qué dice las escrituras? O sea, Jesús en todos los momentos, en el último capítulo del libro de Lucas, le dice, ustedes en las escrituras van a encontrar todo lo que ellas dicen de mí. O sea, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para identificar los errores babilónicos? Aunque Babilonia utiliza la misma Biblia, es la misma Biblia la que tiene que dar respuesta a nuestras inquietudes, que hemos perdido ese ánimo y ese deseo de continuamente estudiar la Biblia por nosotros mismos. Porque algunos ven en esto un peligro, en que usted se dedique a leer la Biblia. De hecho, perdóname lo que voy a decir, hasta muchas veces dentro de nuestras denominaciones, cuando alguien se dedica como a tener idea propia de lo que dice la Biblia, se le ve ya como alguien que como que no es homogéneo al grupo y que puede representar hasta un peligro para nosotros mismos. Pero hay que tener cuidado de no rechazar los consejos, pero siempre que vayan en armonía con un así dice Jehová. La lección dice conocer la verdad. Importante que lo que dice la inspiración, la sierva del Señor, importantísimo lo que ella dice. Ella dice que muchos conocieron y aceptaron la verdad, pero no se dejaron santificar por ella. Cuando conocer la verdad tiene implícito que lo que la verdad te enseña, tú por la gracia de Dios lo puedas vivir, lo pueda ser tuyo, ser parte tuyo. Y ustedes saben que uno de los grandes dilemas del cristianismo es aceptar, llevar al terreno de la práctica lo que yo leo en la palabra de Dios. Ese es, para mí, bueno, no sé para ustedes o para otros, para mí el dilema es que lo que yo leo, llevarlo a la práctica. Porque nosotros estamos divorciados, en los hechos estamos divorciados con el concepto. Y conocer la verdad tiene que santificarnos. Quiero mencionar en la parte ya, la parte que estamos mencionando de Babilonia, una de las grandes aspiraciones o de las grandes estrategias de Babilonia es quitar el sentido de independencia personal a cada persona con respecto a la adoración. O sea, dentro de las estrategias de Babilonia, que tú no puedes pensar ni obrar conforme a los dictados de tu conciencia como están revelados en la palabra de Dios. Tú tienes que tener el mismo lenguaje, tú tienes que tener la misma aceptación. El que se atrevió a pensar por sí mismo es hombre peligroso para Babilonia. Entonces, en este momento es muy importante que nosotros entendamos que la esencia de Babilonia es destruir la individualidad, la capacidad de pensar, la capacidad de decir. Y, bueno, no voy a poner algún ejemplo, eso pueden ser un poco traumáticos. Pero en esencia es eso. Hay un punto interesante que dice la lección de conocer la verdad. Dice que hay un conglomerado, ¿verdad?, que forma todo lo que es Babilonia para ir en contra de la verdad. Y le pone nombre. En el tercer párrafo dice, y finalmente Estados Unidos tomará la delantera en esta confederación global, merced a los dos grandes errores. El de la inmortalidad, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Entonces, una de las preparaciones que necesitamos tener es identificar estos dos grandes errores, que Babilonia siempre ha sido carta capital de Babilonia, identificarlo y no
no solo no caer en ellos, sino advertir a las demás personas para que no siga el juego de Babilonia. Exacto. ¿No? Ahí entonces estamos llamados a... Bueno, Jesús en más de una ocasión, él llama a sus seguidores a permanecer. Y en uno de esos llamados él dice, permanecer en mi palabra. Y en eso conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Entonces yo creo que cada persona de manera individual debiera cada día tratar de por sí mismo estudiar la palabra de Dios. Amén. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad. ¿De quién abre ese libro? De Jesús. Lo vamos a conocer a Él a través de eso. Y vamos a tener un conocimiento sólido en su palabra y un fundamento sólido también. De tal manera que cuando alguien venga, entonces nosotros podremos decirle, bueno, eso está en la palabra de Dios, eso en un escrito está. Entonces, si no hablaré conforme a esto, no le ha amanecido. Estamos claros con eso. Muy bien. Perfecto. Estamos llamados. ¿Lección del martes? ¿O tú quieres decir algo? No, la reforma continua. La lección, reforma continua. sí, No continúa. no continúa, Sino sino continua. Son cosas Martes distintas, ¿eh? Son cosas distintas, sí. Entonces, vengo con una preguntita. Aquí está hablando del triple mensaje angélico, de que nosotros somos un movimiento que representa... La lección es la reforma continúa. Sí. Exacto. Porque sí, Continúa. Continúa. O sea, No que- continua, sino no, continúa. continúa, exactamente. Por eso hacía la diferencia. Porque la reforma continua es que en ningún momento se Se ha detuvo. detenido. Pero cuando dice que continúa es que en un momento Se detuvo. se detuvo. Y es la verdad. Es la verdad. Por la condición laodicense en la que hemos caído nosotros como pueblo adventista, la reforma se ha detenido. ¿Qué busca el Señor con el triple mensaje angélico? Que la reforma continúe. Continúe. Claro que la palabra reforma entre nosotros es un poco difícil de manejar porque el enemigo hizo un trabajo. Hizo un trabajo en prejuiciar a nuestra iglesia con el tema de reformado. Pero perdón, Alfonso, muchacho, le tiene miedo el que perdió la reforma, porque reforma es volver a coger la forma. Todo el que perdió la forma Le tiene miedo, le tiene miedo a la la reforma. Entonces, el que no ha perdido su forma, no le tiene miedo a la reforma. Porque está en la forma, no necesita reforma, está en la forma. O sea que el que perdió la forma y se le anima, se le invita a la reforma, entonces tiene miedo, porque entonces eso es un atentado contra sus valores, sus Exacto. costumbres, prácticas, y entonces ahí da más alto que un chivo. Y se le ha tenido tanto miedo Sí. a esto que se estigmatizó a las personas que querían lograr este proceso de reforma dentro del círculo cristiano, dentro del círculo adventista, y de repente cuando te decían tú eres un reformado, te estaban insultando hasta cierto punto. Cuando el mensaje es ese, es un llamado a la reforma. Estamos nosotros haciendo un llamado y se nos está haciendo a nosotros un llamado a volver a la forma original de lo que era el movimiento adventista y de lo que tiene que seguir siendo Amén. el movimiento adventista. Una reforma en esos valores y una reforma en el conocimiento mismo de las doctrinas fundamentales del adventismo, ¿no? Y especialmente eso ha sido atacado, muy atacado, y cuando digo atacado es casi cambiado lo que desde el principio creíamos en cuanto a santuario. Lo que desde el principio creíamos en cuanto a reforma de la alimentación, reforma de la indumentaria, reforma de la verdadera música, y eso es lo que estamos llamados a reformar, ¿no? Claro que sí. O sea, la hermana Juan estaba tratando de conseguir la cita de manera textual, pero ella la repite en muchos libros. El evangelismo, ¿cómo se llama? El otro, el servicio cristiano, que es un libro que ya casi nadie lo lee. Y otros libros más, Consejo para la Iglesia, dice que la mayor necesidad del pueblo adventista es de un revivimiento Y una y reforma. una reforma. O sea, tenemos una necesidad como pueblo de manera interna de hacer cambios en muchos aspectos nuestros. De hecho, creo que uno de los deseos más grandes que tiene la feligresía
es de ver cambios sustanciales en nosotros como iglesia. Porque aunque no se diga grandes voces, en la mayoría de los hermanos con quienes tenemos contacto, cuando hay un temita un poco distinto a lo que comúnmente se menciona, los hermanos dicen, wow, hace mucho que no escuchaba como algo así. O sea, cuando se nos hace un llamado a separarnos del mundo, cuando se nos hace un llamado a la entrega total del corazón, cuando se nos hace un llamado a cambiar el rumbo de nuestras familias, a tomar en cuenta la dirección que están tomando nuestros hijos, a la manera en que estamos manejándonos como iglesia en sentido general, como grupo. O sea, cuando se nos llama la atención estas cosas, que muchas de ellas necesitan ser, cuando se nos llama la atención hacia el sábado, la forma en que guardamos el sábado, cuando se nos llama la atención en la forma en que nos alimentamos. O sea, hay mucha gente que está esperando que esto se dé y que lo que el Señor por su misericordia nos ha dado el privilegio de conocerlo, que lo llevemos de manera sabia, contacto, pero que lo comuniquemos. O sea, realmente nosotros somos los responsables ante Dios primero y nuestra comunidad de que esta reforma continúe. Así es, la pregunta es que tanto nos habremos desviado de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios quiere para nosotros en experiencia, de manera individual y de manera como pueblo, porque en más de una ocasión el Señor nos llama a volver a la senda antigua. Y yo siempre me pregunto, ¿pero qué tan lejos estamos nosotros de la senda antigua? ¿Cuál será nuestra realidad? Porque si no podemos reconocer nuestra realidad, es obvio que no podremos intentar reformarnos. Entonces yo creo que debemos pedir a Dios que nos ayude a crear conciencia y aceptar nuestra realidad. Él no lo dice en Apocalipsis capítulo 3, ¿no? En la descripción de la iglesia de la Odisea. Él nos dice cuál es nuestra realidad, pero qué tan dispuestos estamos nosotros a aceptar esa realidad en nuestras vidas. O sea, cuando yo leo eso, yo digo, wow, y ese soy yo, y así estoy yo, y esa es mi condición. O sea, estoy tan lejos de Dios que tengo a Dios fuera de mi corazón y que Él está llamando, tratando de que yo le escuche y le abra la puerta. Porque si esa es mi condición, y es la condición del pueblo, bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si habláramos de una doble reforma, una personal y una colectiva, estamos hablando de mucho. Porque cuando tú dices que tenemos que hacer una reforma en un sistema educativo, hacer una reforma en un sistema de salud sanitario, cuando tenemos que hacer una reforma hasta en la adoración que hemos llevado, o sea, adoración, hablamos de música, hasta en la adoración, ¿verdad? Como templo, como iglesia, como liturgia. Exacto. Cuando llevamos el nivel de reforma es ahí, es que necesitamos cambiar mucho, necesitamos reformar bastante, es mucho lo que necesitamos darle para atrás. O sea, como persona, lo que soy, lo que pienso, es una reforma muy profunda que el Señor tendrá que hacer, y por eso la diferenciación será tan marcada entre el que tiene el sello de Dios y tiene la marca de la bestia. Será demasiado marcada porque la gran mayoría se habrá acercado tanto a la imagen de la bestia que será muy difícil a no distinguir la imagen de Dios y la marca de la bestia, porque será diametralmente diferente. Oye, al final de esta lección me hace unas preguntas para reflexionar. Dice, en última instancia, ¿en qué medida los asuntos del tiempo del fin, lo que estamos viviendo ahora, se reducen a la autoridad? ¿La autoridad de quién seguimos? ¿La de Dios? ¿La nuestra? ¿La del poder de la bestia o la de alguien más? ¿De quién es la autoridad que estás siguiendo tú ahora? Eso incluye la autoridad eclesiástica, no importa el nombre de la iglesia. Exacto. Pues ahí es que va la pregunta. O sea, ¿cuál autoridad estamos siguiendo nosotros? Importante, ya estamos en la recta final del tiempo. Importante entender esto es que hay la necesidad de una reforma bilateral, de una reforma institucional y una reforma organizacional, pero también hay una reforma individual. Y yo quiero animarme a mí mismo, a usted y a los hermanos que puedan ver esta lección, que animémonos con lo que tenemos la oportunidad de comenzar este proceso de reforma para que la reforma continúe. Y es en la individualidad y nosotros como individuos. Si
usted espera que haya una reforma dentro de la colectividad, posiblemente se le haga un poco tarde. Usted comience como individuo. Quizás como la pregunta cumbre que debiera hacérsela al apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y a todo el sincero que haga esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor te va a responder. O sea que hay un compromiso colectivo, pero el más importante y significativo es mi compromiso y Así es. responsabilidad personal con mi Dios. Muy bien. Y es bueno advertir que cuando tomamos este compromiso y empezamos a caminar por él, esto no dejará de tener persecutores. Claro. O sea, se levantará inmediatamente. No es un problema de la iglesia ni de los hermanos, es un problema de Satanás. Del conflicto. Del conflicto. Del conflicto, claro. Es el resultado del conflicto. Es el resultado del conflicto. Y cuando tú decides que la imagen de Dios se vaya reproduciendo en tu carácter, levantas de manera automática ese gran adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y de repente tú te has puesto en el umbral, en el foco De de su las atención. personas que él quiere devorar. Pero interesante la experiencia de Pablo. Pablo va a Damasco, lleva la imagen de la bestia, lleva la imagen de la bestia cuando iba para Damasco a perseguir a los cristianos que tenían la imagen de Dios. Y él fue a buscar cartas donde los sacerdotes, los líderes espirituales de la iglesia judía, para hacer eso. Después que Pablo se convierte, no se lo quieren matar en Damasco. Cuando entonces ya tiene la imagen de la bestia, del cordero, entonces tienen que bajarlo los hermanos una canasta por el muro, porque no lo quieren matar ahora en Damasco. O sea que no es un asunto de la persona, Exacto. es un asunto de lo que tienes y es la persona. Lo que tú eres y lo que tú tienes es lo que va a determinar quién te odie o quién te ame. Así es. Sí, porque en circunstancias diferentes, el mismo individuo era amado por la misma persona que después que en era otra odiado. circunstancia odiaba al mismo individuo que acababa de amar no hace tanto rato. Así es. Muy bien, la lección del miércoles, la gloria de Dios llena la tierra, que es, vamos a decir, la continuación de la introducción de la lección de Apocalipsis capítulo 18, pero aquí toma la referencia de Éxodo 33, 18 y 19, donde Moisés le pide a Dios que le revele su gloria. Y muy acertadamente la lección habla de la gloria de Dios es su carácter, ¿no? La forma en que Dios se manifiesta, la forma en que Él nos trata. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos trata como nosotros merecemos. Nos trata por su amor, por su misericordia. Los seres humanos sí, tristemente, actuamos y tratamos a los demás en la medida en que ellos nos responden. En la medida en que el otro nos responde, pues entonces nos es de agrado o no es de desagrado. ¿No? Y por eso nosotros no hemos logrado, muchos de nosotros, me incluyo, como a tener un trato homogéneo con todos nuestros prójimos. Que cosa que sí Dios lo hace. O sea, Jesús decía en el capítulo 5 de Mateo, el Señor hace salir su sol sobre justo y sobre injusto, sobre buenos y sobre malos. O sea, ese carácter de Dios es el que nosotros, por su gracia, yo sé que vamos a alcanzar. Amén. En fe yo sé que vamos a alcanzarlo porque estamos determinados para eso. Y creo que ya no es tiempo de devolvernos, porque lo que falta es menos que lo que hemos caminado hasta aquí, ¿no? Y realmente la gloria de Dios se revelará en una, como leíamos al principio la cita, de una manera que es imposible de esto manifestar, describirlo, porque quien va a andar caminando otra vez sobre esta tierra es Jesús en la persona de sus santos. Amén. Pero ya no de una manera simple, con una manifestación gloriosa, como lo dice el ángel. ¿Iluminó qué? Toda la tierra. Jesús solamente pudo iluminar a Jerusalén. Amén. Y este grupo va a iluminar a qué? Toda la tierra. Va a ser mucho más glorioso. Eso digo, cosas más grandes que las que yo hice, ustedes podrán hacer. Y una de estas será iluminar el mundo con toda la gloria del Padre. Precioso. Amén. Así es. La gloria de Dios, volvemos a repetir, es la gloria, la imagen de Dios, el carácter de Dios revelado.
en cada una de sus criaturas, pero de igual manera va a haber un contraste porque va a haber una revelación, ya no de la gloria de Dios, también va a haber una revelación del odio, del poder del demonio, también va a haber una revelación. O sea, para que el pleito salga Marcado. igual, para que el pleito pueda ser librado. Sí, Que ya no haya más secretos. ya no haya más secreto. Entonces, el Señor está, yo voy a leer aquí un pensamiento cortito, dice aquí, pruebas terribles esperan al pueblo de Dios, el espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro, más a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Wow. O sea, el Señor estará con su pueblo en esta lucha final, la gloria de Dios se va a revelar, va a haber una revelación máxima de Dios, una revelación máxima de Satanás. Es un asunto, apreciados hermanos, un asunto simplemente de elección. Al que tú quieres elegir. Si tú quieres elegir a Dios, tú lo vas a lograr con su ayuda. Si elige a Satanás, también lo va a lograr con la ayuda de él. Así que es el momento de nosotros entender este gran principio que está en juego y por la gracia de Dios tomar decisiones para gloria y honra de él. Amén. Hemos terminado, familia, hermanos, el compartir de este folleto los 3 mensajes cósmicos. Hemos orado para que este material te sirva como herramienta para tomar decisiones en este último Amén. tiempo que nos ha tocado vivir. Amén. Especialmente estas últimas 2, 3 lecciones que fueron como el clímax del folleto, donde hacemos un llamado fundamental a que sigamos al Cordero donde está. Amén. ¿Dónde está Jesús? En el lugar santísimo, intercediendo en favor de su pueblo, para que no perdamos la esperanza y nos mantengamos firmes hasta el fin del tiempo. Que el Señor te bendiga, su gracia sea contigo y te guarde también. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén.